Primer día de empalme, repetimos, con muchísimos anuncios en el que parecería ser un giro radical en la manera de entender al país, por lo menos en lo que vemos hasta ahora, que es ese primer paso para cumplir uno de los anuncios de campaña. Anuncio que no es nuevo, aquí se ha hablado de descentralizarnos desde hace mucho tiempo, algunos gobiernos lo han cumplido más que otros, otros han quedado en deuda, pero creo, Mauricio, que relación rota con las regiones como la de ahora no veíamos desde hace un buen tiempo, o por lo menos no tengo un recuerdo cercano de eso, de un gobierno nacional con una relación que no fluya de una manera tan tranquila con los alcaldes y con los gobernadores. Pero me gustaría centrarme en una frase específica de todos los anuncios y de todo lo que dijo el presidente electo Abelardo de la Espriella. Mire, él dice que uno de los objetivos de su administración será eliminar intermediarios en la relación entre gobierno nacional y autoridades regionales. ¿A quién le está hablando ahí? ¿A los congresistas? ¿Es a ellos a los que se refiere como intermediarios? Y luego dice, la comunicación va a ser directa, alcaldes y gobierno a través del Ministerio del Interior. Y se acuerda que cuando entrevistamos aquí al ministro designado, Rodrigo Lara, él nos dijo, aquí no va a haber transacciones con el Congreso, esto es un gobierno plebiscitario, la cosa va a ser mucho más directa. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, es un hecho que esa frase llama muchísimo la atención, el que el presidente electo esté señalando que no va a haber más intermediarios entre el gobierno central y las regiones, porque pues la primera pregunta que se hace a todo el mundo es la que acaba de formular Paula, y es ¿quiénes son los intermediarios hasta el día de hoy? Y por lo menos en la forma, por lo menos en la estructura y en la manera como ha venido funcionando el aparataje político durante décadas en Colombia, y en muchos países del mundo, porque en últimas representantes de las regiones están en los parlamentos respectivos, es que los que gestionan los proyectos, los que buscan los presupuestos, los que buscan el respaldo del gobierno nacional, suelen ser los congresistas. Y es de ahí de donde vienen esa suerte de transacciones, a veces explícitas, a veces implícitas, a veces con nombre propio, a veces como auxilios parlamentarios, a veces como fondos de cofinanciación, a veces múltiples nombres según los cuales decisiones del gobierno central que han sido gestionadas por los congresistas terminan llegando a las regiones. Y el hecho de que se esté hablando de este relacionamiento directo, obviamente pone en tela de juicio cómo va a ser el vínculo y la relación entre el gobierno y el Congreso, porque si los congresistas supuestamente, presuntamente, ya no van a ser quienes gestionan recursos de sus regiones, de sus municipios, etcétera, de sus departamentos frente al gobierno, pues los congresistas empiezan a perder una cantidad de poder en ese mecanismo y en ese esquema que no se sabe muy bien de dónde podría salir, porque evidentemente está la labor legislativa que per se es tremendamente importante, pero está la labor de gestionar en la política pública los favores o los beneficios para las regiones. Habrá que ver, porque el doctor Rodrigo Lara pues conoce tremendamente bien el funcionamiento del Congreso, conoce la mecánica del Congreso a la vieja usanza o a la usanza tradicional, en la cual gestionar recursos para las regiones es clave para la gobernabilidad, entre comillas, y no se sabe si ese esquema se rompe, si verdaderamente el gobierno quiere avanzar por su cuenta y bueno, que los congresistas estén allí y proponer los proyectos de ley, lo que sea, pero no hacer transacciones con el Congreso, ¿a qué terreno nos estaríamos adentrando? La mitad de la gente dirá: eso es sano porque se deja de comprar favores del Congreso. La otra mitad de la gente dirá, bueno, y entonces, ¿cómo va a ser esa democracia tan directa con las regiones? Una última observación relacionada con los empalmes regionales. Los empalmes regionales tienen la importancia que señalaba Paula, en el sentido de decir que el actual gobierno saliente del presidente Petro, si algo lo caracterizó fue la pelea frontal, la falta de cooperación, incluso en muchos casos las tensiones y las confrontaciones explícitas con una gran cantidad de gobernadores y con una gran cantidad de alcaldes de las ciudades del país. Y eso le dificultó la labor al alcalde de Bogotá, al alcalde de Cali, al alcalde de Medellín, etcétera, etcétera. Pero ahora no solamente se tiende la mano a las regiones desde el gobierno central, sino que además se ataca el flagelo fundamental por el cual Abelardo de la Espriella está donde está en este momento como presidente electo, y es la inseguridad. No en vano Cúcuta, aquí tenemos problemas serísimos en el suroccidente del país y en el nororiente del país, y no en vano en Cúcuta, en el nororiente del país, se hace este primer empalme regional con anuncios de orden público, entre otras cosas, porque
parece ser que el Estado va a empezar a llegar de manera más contundente a todo el territorio nacional. No, sin duda, Mauricio, muy coherente el presidente electo con la que fue una de sus grandes banderas de campaña, si no la más, es el tema de la seguridad y por eso escoge Cúcuta. Mire, le iba a decir que un mundo sin mermelada pues sería el mundo ideal, hablando de la relación con el Congreso, pero es que los congresistas también tienen el sartén por el mango, porque sí es verdad que esa relación puede ser más directa gobierno nacional con autoridades locales, pero los proyectos de ley se aprueban en el Congreso de la República y ellos lo saben. Empezando, Paula, por el presupuesto nacional. Imagínese, O sea, que es casi como nada. es como el arranque, el banderazo de arranque Sí. de la gestión de las políticas públicas. Entonces habrá que ver cómo se gestiona eso. Si vamos a ver qué tanto en la práctica, bueno, se puede descentralizar la manera de gobernar, eso la verdad sí que sería importante e interesante.